Hola Miriam. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, sí, es todo un gusto volver a hablar con vos y volver a hacer un video con vos. Y bueno, la última vez hablamos un poco sobre los códigos sociales más básicos que había, al menos había, y siguen existiendo en algunas milongas, pero los códigos sociales de la milonga tradicional de Buenos Aires no son solo cabeceo y la circulación en la pista, es mucho más. Entonces, quería armar con vos, con tu experiencia, con tu conocimiento y tu enseñanza, muchos años de enseñanza, y bailar en esas milongas, por supuesto, también. Quizás ser como una guía completa para empezar los hombres, cómo es Sí, como la gentileza milonguera. Y vos me contaste una anécdota, algo que te pasó con un hombre joven que bailaba bien, pero había algo que no sabía. ¿Podías empezar con eso, contándonos sobre eso, para sí, ilustrar, ¿no? sí, es verdad. Bueno, en algún momento esa gentileza y esa caballerosidad que antes existía se ha perdido un poco o mucho. Y, y este último tiempo noté y me pasó algo, algo personal, ¿no? Salgo a bailar con un chico mucho más joven que bailaba muy lindo, muy educado, muy amoroso. Pero cuando terminó la tanda, él amagó como para irse ya para su lugar y me dejaba ahí, viste, que me vaya sola. Entonces, gentilmente lo agarré del brazo, entonces le digo, siempre acompaña a la dama hasta la mesa. Y claro, él se quedó, dice, la verdad que no lo sabía. Entonces, bueno, ahí me quedé pensando que creo que aparte lo veo todo el tiempo, sobre todo en la gente que viene al tango en estos últimos tiempos. Eh, Antes es como que ya estaba implícito en el baile, en la cosa social, ¿no? De acompañar a la dama, de bueno, cuidarla en la pista, eso era primordial, que no lastimen a la compañera mientras está bailando. Era como, si la llegaran a lastimar, era como un perjuicio para el hombre, era terrible. Entonces, me parecía que no era necesario nombrar esas cosas, pero sí, después de que me pasó eso y por lo que voy viendo, creo que es importante mantener esa gentileza del hombre hacia la mujer, por lo menos en la pista de baile, ¿no? Después por ahí en la casa, no sé qué hará, pero por lo menos socialmente hay una gentileza, un respeto por el otro. Tiene que volver eso, no se puede perder, Sí. porque es muy, muy lindo, cuando todos se respetan, se cuidan, de no chocar, de no patear las mesas, hay un montón de cosas, de gentileza y de delicadeza también. Y bueno, hay muchos otros ítems bueno, que también en otro momento no existían y ahora es como que hay que decirlo. Sí. Eh, y no sé si querés, sigo hablando. Ah, bueno, bueno, te quería guiar un poco en los temas que, bueno, porque yo leí algo en Facebook, una publicación tuya que aludía a esta gentileza, y por eso quiero que la gente con este video entienda la importancia de esos puntos, ¿no? Esas cosas importantes, claves que hay en esa gentileza de los hombres. Y después podemos hablar sobre las mujeres, pero ahora, ya que creo que los hombres tienen en el tango la mayor responsabilidad, ya que son los que guían y los que invitan por el cabeceo, esos tienen un montón de responsabilidades y no hay que perder también ese aspecto de la cultura, ¿no? Y entonces, para empezar, ¿podrías aclarar eso de por qué tiene que acompañar el hombre a la mujer hasta su asiento? Porque es un detalle, em, yo pienso que es un detalle, ya te digo, de cortesía,
de amabilidad, eh, de gentileza. Entonces esas cosas no se deben perder en todos los ámbitos de la vida, no solamente en la milonga, pero en la milonga más, porque queda tan feo, que cada uno vayan como si se hubieran terminado de pelear, ¿viste? Se va cada uno para su casa. Y no es así. Es como una pequeña continuación de lo que fue el baile, ¿no? Como una especie de agradecimiento, ¿no? Un saludo tal vez también. Un saludo, es más, si uno lo pasó bien, normalmente uno agradece, muchas gracias, pues es así, no es que, viste, terminó la tanda y pego la vuelta, no. Entonces, eso creo que no se tiene que perder, esos pequeños detalles que antes estaban, ya te digo, implícitos, no había necesidad de recordarlos, estaba en la sociedad eso, en la Sí, sociedad, tanto adentro del tango como afuera del tango. La mujer subía primero a un colectivo, o sea, la mujer siempre tuvo como una cosa de cierto privilegio, por decirlo de una manera, pero no porque sea menos que el hombre, eso es un error, sino por una cosa de caballerosidad, y educación. Este, y bueno, hoy por hoy creo que se confunden un poquito las cosas. Entonces, bueno, por ahí a lo mejor es el resultado de una de las tantas confusiones que hay en la sociedad actual. sí, Pero bueno, me gusta poder rescatar esas cosas sí. del tango tradicional. Bueno, una mujer recién me dijo que le gusta eso, porque a veces le pregunto a las mujeres, ¿te gusta que el hombre te acompaña hasta tu lugar? Porque acá es menos común que allá, porque no somos Buenos Aires. Pero una mujer en particular me dijo que después de cerrar la tanda no sabe dónde está, porque estaba siguiendo y en un mundo de sueños, digamos, bailando con un hombre que baila bien y me dice, bueno, me gusta como aterrizar, como un avión, aterrizar un poco de forma agradable, ¿no? Y no perderse, ¿dónde estoy? Y nadie me... ah, Tal cual, es como una tal- razón práctica, eso eh, lo reconoces también. absolutamente, absolutamente. Si bien yo no cierro los ojos, pero hay muchas chicas que sí, ¿por qué no? Sobre todo cuando es una tanda romántica, estas más románticas, ¿por qué no? Porque la mujer, yo no cierro los ojos porque la mujer tiene un rol también de cuidar la espalda del hombre, ¿no? Cuando alguien por ahí se acerca demasiado o se viene muy en dirección a uno, entonces le avisa sutilmente en la espalda del compañero, hace esto, ¿no? Sí, Entonces el hombre ya mira para el costado y se reubica o se corre de esa situación. Por eso no cierro los ojos, pero no está mal si se le da. Sí. ¿Por qué no? O está bailando con su novia o su pareja, o no sé, se le da la gana de cerrar los ojos. Y es verdad eso, porque si uno, como cuando uno se levanta, si tiene los ojos cerrados y de repente se despierta, ¿dónde estoy? sí, Es una buena razón para que el hombre la acompañe. sí, Y sí, sí, sí. Entonces, bueno, eso hay que rescatar, sí. este, tango, por lo menos en el tango. No sé si Sí, después cada- y te parece que hay también otras cosas que son importantes en eso de ser galante en lo social, aparte de acompañar a la mujer hasta su lugar, de todas las cosas que pasan en una tanda, ¿no? Exactamente, el respeto al otro. Por ejemplo, no se debe hablar mientras se está bailando. Tiene que haber un silencio absoluto para que cada uno pueda escuchar la música y pueda improvisar. Uno no puede bailar y hablar. Aparte, molesta a los que sí están escuchando la música. Me ha pasado que estaba bailando pugliese
y escuchaba la conversación de los demás de cualquier cosa además, no es que estaban hablando de tango. Igual, no hay que hablar ni de tango ni de nada, sí, pero no una persona, eran como todos. Digo, ¿qué es esto? Un pulice y todo el mundo conversando. Digo, ¿por qué no se van a un bar a sí, conversar? La milonga no es para ir a conversar, es para ir a bailar, a disfrutar, por ahí, entre tanda y tanda, sí. ¿Cómo te llamas? Bueno, si no se conocen, normalmente uno conoce a todo el mundo. O cómo andás, este, cosas así. O sea, cuando entre tema y tema. Pero una vez que uno empieza a bailar, la boca, chau, ya está. Uno, hay que concentrarse en el lugar, en el espacio, en la música, en el compañero, en un montón de cosas. Entonces uno no puede estar hablando. Y ya te digo, también es un respeto al otro. Así que sí, eso también lo he notado, porque en algunas milongas, sobre todo por ahí de la gente mucho más grande, eh, se ha convertido en una especie de solos y solas. Yo sé que muchos se enojan con eso, con lo que digo, pero es la verdad, es lo que pienso. Porque muchos han quedado viudos, viudas, los hijos se fueron, se quedaron solas o solos. Entonces, bueno, siempre hay alguien, venite para la milonga. Venite. Y es cierto, es una cosa social muy linda, se festejan los cumpleaños, todo el mundo se saluda, se conoce, está todo bien. Entonces es como que no le prestan atención al tango. Es como que el tango en ese tipo de milongas pasó al último lugar. Solamente van para hacer sociales, para sentirse el contenido, para tener un espacio de pertenencia, ¿no? O sea, llegar y que todo el mundo te reconozca, te salude, es gratificante. Pero, pues digo, no era el objetivo eh, o sea, inicialmente no era el objetivo. Lo primero era el tango, era saber bailar. Y tenías que saber realmente, porque si no, no te sacaba. Tenías que mostrar que sabías bailar, si no, no te sacaba. Por más jovencita que eras o pollerita corta que llevaras, olvídate, no te sacaban a bailar si no demostrabas que sabías bailar. Y hoy por hoy no es así. No importa, llegó alguien nuevo, boom, hacen fila para sacarla a bailar y por ahí la piba no sabe tanto. O sea, es como que el tango empezó, digamos, a malograrse, ¿no? Como que todo empezó a cambiar, pero para mal, no para bien. Entonces no se mantiene eso que es tan lindo, ¿no? Como prioridad, en la milonga por lo menos, darle lugar al baile y después lo social. Pero bueno, hoy por hoy es al revés. Entonces va mucha gente que no tiene ni idea de baile y yo lo he escuchado y lo he visto. Chicas que no saben bailar y la sacan igual. Dicen, aprendes en la pista. Lo he escuchado y lo vi. Así que no estoy inventando nada. no, Entonces, como que se ha perdido eso, ¿no? Antes era como dar una materia en la facultad, el ir a un baile, a una milonga. Y también era como una fiesta, ¿no? Era como estar toda la semana pensando a ver qué vestido, que me pongo, que esto, que el otro. Las mujeres, ¿no? Siempre coquetas, que los zapatos, que me combina, que si no quiero repetir el mismo vestido de la semana pasada en esta milonga, porque había que acordarse que se ponía uno para cada milonga, y tener la ropa. Y por hoy es un poquito más informal, aunque las mujeres siempre se mantienen muy arregladas, van a la peluquería, se maquillan, siempre están perfumaditas, muy presentables. A veces los hombres no tanto. La verdad que debo decirlo que eh, son muy pocos los que se ponen un saco, aunque sea un saco sport, con una camisa. No, van todos, qué sé yo, algunos con
jean, y la camisa afuera, como si se bajara de la tribuna de la cancha de Boca y van a la pista. Y no es, qué sé yo, un poco de, yo te digo, de ubicarse en la situación. Y yo muchas veces ni salgo con gente que va mal vestida, o sea, como que no le importa. Entonces a mí tampoco me importa bailar con vos. O sea, esa cosa, ¿no? Pero las mujeres le salen igual. Vaya como vaya, estén todos transpirados así, esa es otra. Van a la milonga a hacer gimnasia. Bailan y no saben lo que van a tocar y ya están enfilando. Y no es así, porque antes no había tampoco ni aire acondicionado, y en algunos lugares había ventilador con suerte. Y todos tenían que ir impecablemente vestidos de traje. Verano siempre hizo calor. Pero ¿qué pasaba? Daban una tanda, se sentaban, se sacaban el saco y esperaban. Sé que la transpiración, o ibas al baño, inclusive había lugares donde se podía cambiar la camisa, y había una planchadora en algunos lugares, eso me lo contaron, yo no llegué a verlo, pero me lo contaron que eso pasaba, ¿no? Había una planchadora que te planchaba la camisa si tenía alguna cosita para salir a la pista, tenías que estar impecable. Y hoy no, salen todos transpirados, las mujeres les salen igual, yo no sé, yo me parece una falta de delicadeza salir todo transpirado a abrazar a otra persona que no tiene nada que ver con vos. A mí particularmente no me gusta. Como no me gustaría que yo transpirada le salgo a bailar a alguien, visto que yo suelo transpirar por ahí la cara. Entonces, o no salgo, espero, tranquila, y, y después salgo a bailar. A mí me parece una falta de respeto eso. Y hoy se dan todas esas situaciones me parece tan ridículas decirlas, pero realmente pasa, pasa Sí, eso. Es sí, como una falta de respeto al otro, ¿no? Es como que todo es así nomás, a la que sí, me importa, decimos acá, ¿no? A la que me importa. Yo voy sí, como quiero y, viste, y si voy mal vestido, o si estoy transpirado, no importa. Y antes se ponían las milongas elegantes tenían que ponerlo. Y, y últimamente no se pone elegantes entonces van como quieren. Las chicas sí siempre van bien arregladitas, la gran mayoría, también hay otras, no tanto, bueno, por ahí tienen otro estilo, sí. pero la gran mayoría Pero son muy... entonces para los hombres es Ujú. otro aspecto, entonces eso de vestirse bien, de perfumarse tal vez, algo así, de ser limpio, esas cosas Ujú. que antes eran normales, que Sí. son tan importantes ahora. Y entonces ya discutimos un par de cosas muy importantes, pero también me parece que había unas cosas interesantes en tu ideas tuyas. Por ejemplo, eso de seguir tomando clases y no para aprender mil figuras, pero para como una figura, una manera de, como lo dijiste, no sé, me contaste antes Es de, necesario tango. Es cierto, porque el tango no tiene fin, no, no, tiene principio, pero no tiene fin. Uno va a llegar hasta donde quiere, y creo que pase un tiempo más, digamos, más largo, más corto, pero está bueno que uno siga tomando clases, mejorando, porque uno con el tiempo se va como a lo mejor ensuciando, este, cambiando su posición, cambiando, o sea, se va como desmejorando, ¿no? Que es muy normal. Entonces, bueno, en una clase uno se autocorrige y te corrigen. Y también siempre hay algo más para aprender, siempre, siempre hay algo más. No es algo que, que tiene un límite. Uno puede aprender lo que quiere hacer o lo que hacía,
y se da cuenta que eso que hacía estaba mal, o algo que creía que era bárbaro, y se da cuenta que no es para esa persona, para uno, que le queda bien a otro, pero no a uno. O sea, hay un montón de cosas que descubre en las clases. Y, pero bueno, nadie, la verdad que son muy pocos los que toman clases como de perfeccionamiento, les digo yo, ¿no? Porque es perfeccionarse un poco, Y autocorregirse. sí, Y también, sí, también entonces vos dirías que antes era necesario también para sacar a las mujeres que bailaban bien, que un hombre sepa bailar como con cierto nivel, con cierta técnica de... absolutamente, si no, no le salían a bailar las mujeres. Entonces el hombre se tenía que esforzar y aparte había una mujer cada 10 hombres. Entonces se tenía que esforzar muchísimo, tanto en su presencia, en su aspecto y en su baile. Tenía que ser ganador para poder sacar a bailar una mujer y además, si es linda, mucho más costoso era sacarla a bailar, porque, bueno, tenías que ser el mejor. No, las mujeres elegían, no es como ahora que ¿viste? Están así cogoteando, viste, a ver quién está disponible, y se levantan y otra de las cosas, las mujeres van a la pista a buscar al hombre. ¿Desde cuándo? No, la mujer tiene que estar sentada esperando. Bueno, pero eso es otro capítulo de la mujer. Pero, este, y el hombre no tiene que perder su aseo personal, bañadito, perfumadito, este, por ahí sin algo lujoso puesto, pero sí bien presentable. Y bueno, la verdad que algunos dejan mucho que desear. Y los chicos más jóvenes, muchos los he visto que llevan una camisa y un saco sport, con un pantalón, sus zapatos. Los pibes más jóvenes es como que tienen una cosa de presencia en las milongas tradicionales, ¿no? Porque si no, no lo dejan entrar. En zapatillas no bailan, pero creo que la única que queda es Cachirulo, que reniega y reniega y lo dice por micrófono. Esta es una milonga tradicional, no se baila con personas del mismo sexo, que bueno, pero no tiene nada que ver con una cuestión de género. Tiene que ver que el tango es energía masculina y energía femenina, hombre-mujer. Si no es como que hay algo que falta. Eso es lo tradicional, pero no tiene nada que ver con la vida de cada uno. Pues, no, no es eso. Y, y por ahí muchos se confunden o se sienten discriminados. Eh, de hecho, bueno, a mí me ha sacado una mujer y digo, me chocó porque nunca me pasó, a mí me pasó, me dice, ¿bailás? No, le digo, no bailo con mujeres, le digo, por ahí fui demasiado, pero me nació, ¿viste? No bailo con mujeres. Yo si tengo que bailar con una mujer, me quedo en mi casa. La verdad, quiero bailar con una mujer. El abrazo es distinto, a menos que yo que esté practicando alguna cosa, pero la agarro de los brazos, no la abrazo. Y la agarro de acá, como cuando en la clase la llevo de acá. Sí, No, no, no el abrazo es el hombre. Porque no es agradable abrazar a una mujer bailando, la verdad, no, no sé, pero bueno, es un gusto. Este, claro, yo no estaba acostumbrada a eso, y me sorprendió y me sí, te nació eso. sorprendes. Sí, Me sorprendió, sí, sí, la verdad me sorprendió y por ahí, viste, no, fui un poco grosera, me sí. parece. Me Bueno, parece. volviendo a eso de los hombres, tal vez una cosa más para terminar, me parece que, Sí, em, bueno, de eso, bueno, dos cosas, disculparse al chocar sí, y tal vez eso, porque también me contaste antes de la entrevista, que para los principiantes o cuando llegas tarde a la tanda y bailas la segunda canción, esas cosas también son
antes eran diferentes y hoy se hace un lío de la pista porque se chocan y no se dice nada o no saben bailar y quieren bailar en primera fila. Para Así es, terminar, entonces, ¿me puedes decir algo más sobre eso? sí. He visto que en el último tiempo todo el mundo quiere bailar en primera fila. Y en primera fila bailan las personas que saben caminar, cosa que hoy por hoy se ha perdido. ¿Por qué se perdió? Porque todo el mundo quiere bailar en primera fila y no hay espacio. Y si uno se traba, obviamente el resto no, es como el tránsito. Entonces todo el mundo termina girando así en el lugar y avanza muy despaciosamente. Eh, en primera fila bailan siempre, siempre, ¿no? Ha sido así. Los milongueros expertos, la gente más experta, y los demás que vinieron después. Hay una segunda fila y hay un medio, ¿sí? Bueno, hoy por hoy no pasa, al contrario, es al revés. Los que bailan peor van en primera fila, y los que tienen años tienen que ir al medio para bailar tranquilos, porque si no es un caos. No saben los estilos, bailan como si fuera un bolero, un darienzo, un tanturi, y bueno, traba todo, y uno está ahí pues, moviéndose y está parado el otro ahí, muy, muy enamorado. Bueno, esas cosas que hoy por hoy están pasando y antes era, pero impensado que pase. Te sacaban de la pista los codazos si no podías bailar, si estabas interfiriendo, realmente. Te sacaban de la pista, literal. Y bueno, hoy es como que todo está permitido. Entonces, no está bueno. Está bueno. Esa es una de las cosas que me encantaría poder corregir. Y cuando por X motivo uno sale tarde a bailar, una vez empezada la circulación, ya empezó la canción y salís a mitad de la canción, no hay que ubicarse en la primera fila, hay que ir al medio. Nunca ir en primera fila si llegaste tarde. No, hay que ir al medio. Bailes o no, hay que ir al medio. Y bueno, pero mucha gente no lo sabe y también hay un exceso de ego. Mm. O tal vez no se lo han enseñado, Sí, como porque, el bueno, chico del comienzo, claro, ¿no? sí, Sí. es cierto, Nadie yo le había bailaba muy contado. lindo, sí, que bailaba muy lindo, un amoroso divino, y bueno, y no lo sabía que tenía que acompañar a la mujer. Y bueno, y más probable es que tampoco lo sepan. Entonces todos tienden a ir a primera fila, y la verdad que es un desastre. Tiran las copas, patean las mesas, o sea, nadie se atreve a ir al medio, nadie hace un poco de reflexión, de decir, bueno, a ver en qué nivel estoy, a ver eh, estoy para una primera fila, que me vea todo el mundo, como para mostrarme. No, te digo, el 90% de los que están en primera fila no están para primera fila, están para una segunda o al medio con suerte. Le faltarían un montón de años, pero de años de tomar clases, Sí, no años de milonga, porque ir a la milonga no te hace mejor bailarín. Hay que corregir cosas, aprender cosas, y, y bueno, eso creo que también lo veo y antes, bueno, no ocurría y ahora hay que decirlo. Este, También es cierto que mucha gente no se toma el tiempo necesario como para aprender estas cosas. Yo todo esto lo aprendí en las clases. No es que nací sabiendo ni mi familia venía de la cultura tanguera. El primer tango que escuché fue cuando aparecí y me enganché, pero antes nunca escuché un tango. Mi familia no era tanguera. No tuve abuelos que bailaran el tango, para nada. Así que bueno, y, y muchos también que enseñan, tampoco lo saben, porque son pibes jóvenes que enseñan pasos, que, bueno, y claro, es muy atractivo el hacer pasos, es bárbaro, pero no es suficiente, hay mucho más.
El tango no es solo un baile, es una cultura. Entonces es como que sí, hay que decir ciertas cosas y que no se debe perder. Y que por más que la influencia de afuera, que fue muy lindo, que es muy gratificante que el tango les haya interesado a todo el mundo, maravilloso. Pero también hay cosas que han invadido nuestra cultura, que ha venido de afuera, ¿no? Es como que cosas que dicen, no, yo lo bailo así, porque se me da. No, hay un formato, todo tiene un formato. Yo no creo que en otra disciplina pase eso. Yo creo que sí, que no sé, en el clásico uno no le puede decir, ah, no, yo el de Boulé lo hago de otra manera. Te sacan a patadas, ¿viste? Te echan de cualquier lado, vos tenés que obedecer lo que marca la base para bailar. Y bueno, y en el tango es como que está, yo no sé por qué, es como que se prestó para que cada uno hiciera lo que se le da la gana. Hasta cumbia, bailan una cumbia en forma de tango. Digo, ¿qué pasó con eso? Es una falta de respeto total. Y bueno, así que me parece que está bueno poder decir estas cosas, marcarlas y a lo mejor en algún momento vuelve a ser rescatado esta cosa cultural, la esencia del tango, en realidad. Es la sí, esencia. ojalá, 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 porque es muy linda. Es muy, muy linda y mucho más placentera de lo que veo de lo que se baila ahora. Muchísimo más placentera. Es mucho más rica además, porque uno le pone la personalidad al baile, le pone su sentir. Y hoy por hoy se baila sin sentir, solamente se está pensando en los pasos. Muchos ni saben marcar, entonces la mujer siempre va, o sea, el que sabe mirar sabe que la mujer va atrás, un microsegundo, pero va atrás, porque lo está siguiendo, no le marca. Si le marcara, va al mismo tiempo. Entonces, como no le marca, claro, él salió, entonces ella sale. Bueno, ya te digo, esas pequeñas, esos pequeños detalles se ven a través de los años, se ve desde un principio. En un principio se ve lo grosso, que te parece que todo es fantástico y maravilloso cuando uno empieza. Cuando uno empieza te parece que todo es fabuloso. Y después, a medida que uno va sabiendo más, aprendiendo más, a través de los años, te das cuenta que eso que creías que era fabuloso no era tan fabuloso. Este, y bueno, eso es así. Así que bueno, me encanta poder tener esta oportunidad de decirlo. Así que yo te agradezco infinitamente que me des esta posibilidad de marcar estos pequeños detalles que hoy por hoy no están. Y seguramente a alguien le va a servir. sí, Ojalá. sí. Sí, yo también, Ojalá. yo también aprendí un par de cosas, por ejemplo, eso de las filas, que yo no Claro. sabía que las filas eran para, en el medio, que eran para los más principiantes y todo. Y sí, Exacto, claro. Sí, sí. O los más inseguros, porque hay gente que por ahí bailó mucho tiempo y se acobarda y no sé qué, y tiene más timidez o lo que fuera, entonces va al medio. Pero no, hoy por hoy para todo el mundo, todo el mundo va afuera. sí, 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 Así que bueno, hay mucha cosa para corregir y también, no sé, hay que saber mirar, otra de las cosas, y darle prioridad al baile cuando uno va a la milonga, no solo a lo social, que lo social es muy lindo y va acompañado, ¿no? Antes no era tan así. Todos nos conocíamos, pero no era tan amigable como ahora. Era más rígido. El milonguero normalmente era gente más pesada, digamos, era gente de la noche, que bueno, por ahí estaba escapado de la esposa, entonces viste, estaba de trampa y estaba buscando algún negocio por ahí en la milonga, entonces era todo mucho más, este, ¿cómo te voy a decir? Más secreto. Cada milonguero o grupito de milonguero tenía su mesa y su silla, su lugar. sí, Nadie podía venir
a sentarse en esos lugares. Nadie. Y hoy por hoy, viste, se acomodan en cualquier lado, viste, como que es distinto. Ah, está bien, hay 80 millones de milongas. Antes no había tantas. Y eran milongas todas tradicionales, con sus mesas, y ponían la botella de whisky para todo. Era el grupete que tomaba la botella de whisky y después se la guardaban, la segunda botella. Ah, Cada uno tomaba sí. la bebida, que se tomaba whisky, no se tomaba champán. Champán vino mucho más tarde, en los 90, el champán. Pero antes era whisky. Yo he tomado whisky. Yo que no tomo alcohol ahora, hace años que no tomo alcohol, pero en principio tomaba whisky. ¿Whisky o agua? No tenía un término medio. Era Ajá, el whisky o el agua. No sí, tenía un término medio, sí. sí, Tomaba whisky, sí. whisky. Bueno, vos Eh, tuviste la suerte de vivir todo eso y sí, siempre es sí, lindo escuchar sobre esos años y las costumbres de antes y todo eso. sí, sí pude ver esos coletazos que en su momento no me daba cuenta de lo que estaba viendo. No, no era muy consciente, sino creo que hubiera, no sé, hubiera conseguido un... Está bien, no, la tecnología no era tan este, frecuente como es ahora. Primero que no se podía sacar ni fotos en los Oscar, estaba prohibido. Entonces es como que muchas cosas uno las vio, pero no están plasmadas en ningún lado, que sea una foto. Y, y no, porque primero que no se permitía. Y también, viste, uno es como que estás en otra cosa, no se le ocurría que eso era importante, porque era lo habitual. Entonces, nunca le di demasiada importancia. Y creo que todos los que circulamos en ese mismo tiempo, les pasó lo mismo. Y después, con los años, decís, "Pucha, si esto era padre. Y te acordás cuando pasaba esto y lo otro, claro, pero no tenemos ninguna cosa para poder mostrarlo. Mm. Pero bueno, sí, eso sí me arrepiento, ¿no? Que digo, bueno, ¿por qué no? No me había dado cuenta y llevar, no sé, algo, aunque sea así escondidas. Sí, no te dabas cuenta de los Sí, privilegios que tenías y sí, ahora tal lo cual. lamentás porque si vas a la milonga ahora no te gusta. No, Porque, sí, bueno, es cierto. porque vos viviste tanta riqueza que ahora todo lo que queda parece pobre en comparación. Sí, Sí, es verdad. sí, 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 Todo muy como, como ajado, lo que veo ahora, ¿no? sí, Muy pobretón, sí, sí, muy superficial es lo que veo. sí, sí, Claro, en ese momento era lo normal, ¿no? Ver todos esos grosos bailando en Canning, vos veías ese circuito. Y creo que yo he posteado un video de Chimbre, que tenía unos videos, y mostró en una parte, creo que era un homenaje a Pugliese, que yo estuve en la Galería del Tango. Y ahí se ve un poquito de los milongueros en primera fila. Y los bailarines, que todos bailaban un montón y ya eran profesionales y demás, ya cuando entraban ya iban a la segunda fila. Vanina Viluz y otros más que yo los conozco, los he conocido en ese momento, después los perdí de vista, pero... Y se ve un poquito de la parte de esos milongueros, inclusive muestran los pies, los zapatos de las mujeres eran sin pulsera, los milongueros bailaban afuera, y los que llegaban recién, mm, automáticamente, sin que nadie les diga nada. ah, Era como una cosa de conciencia, sí, ¿viste? sí, Ya ibas ahí, no porque no supieras bailar, sino porque es una cuestión de respeto, ¿viste? Estos grosos que bailaron toda su vida, de los 5 años, ¿viste? Están bailando, y yo que soy una arribada hace unos años, ¿viste? Por una cuestión de respeto, automáticamente se iban al medio, o la segunda fila, o por ahí. Pero era así, era como que estaba implícito eso. sí, esa es la palabra, como el código silencioso, implícito, que Sí, sí, ya sí, del estás tacto, metido en ese ambiente y del tacto. se hace muchas cosas y nadie lo cuestiona.
claro, nadie lo dice porque, ya te digo, está puesto como una cosa tácita, ¿no? Y a nadie se le hubiera ocurrido decirle, "Che, ponete una camisa y un saco, o no sé, bañate antes de ir". ¿Viste? O sea, como que es algo que no tiene lógica, Sí, ¿viste? O qué sé yo, si estás transpirado, no saques a bailar, quedate sentado hasta que se te seque la camisa, o traete otra camisa y cambiatela. Esas cosas no pasaban, era impensado que pase. Entonces, como que ahora me llaman la atención, digo, qué mal que estamos, que se perdió esas cosas que son básicas para mí. Es muy sí. básico lo que estoy diciendo. Pero bueno, te tomaste el esfuerzo de decirle eso al chico. Eh, Sí, sí, sutilmente, ahí sí fui muy, muy sutil, viste, lo agarré sí, del sí, pero brazo. igual eso hace una diferencia, ¿no? Claro, porque me dijo, ay, no sabía. Sí, Bueno, le pero dije, después lo sabe. le dije, de ahora en más hacelo siempre. Sí, Este, es muy divino. Así que bueno, esas cosas ya te digo, parecen que no es necesario decirlas, pero hay que decirlas, porque si no, sí, no sé, estar con el tango. Es más, ya a esta altura no sé qué va a pasar realmente. Se no, han perdido tantas cosas se han perdido en el tango y en el ambiente de tango, porque todo pasa a ser un negocio también, entonces a los organizadores no les importa nada con tal de facturar, la gran mayoría de los organizadores, no puedo meter a todos en una bolsa porque yo sé que muchos, no les gusta lo echa, si está haciendo cosas raras lo echa, pero no todos lo hacen. Por ejemplo, Cachirulo es bastante odiado por eso también, porque tiene su carácter. Él agarra el micrófono y dice, chicas, esto es una milonga tradicional. Chicas, no levanten los tacos. Es todo al piso, al piso, al piso. Este, y bueno, y el que ve que está haciendo alguna cosa rara o algo, lo saca de la pista y lo echa. sí. No todos lo hacen. Entonces el otro día me contaron que a una chica que estaba sentada al borde de una pista, le sacaron literalmente la rodilla de un bolero. Ah, Literalmente vino la sí, sí. ambulancia, Ah, gritos, en serio, sí, 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 de un boleo, una piba, ¿viste? Yo estaba sentada y una piba de un boleo, ¡bum! Le pegó en la rodilla a alguien que está sentado. Eso es una cosa, sí. ah, increíble. Pero eso no pasó en Cachirulo, supongo. No No, pasó no, en no, Cacho. no, no. No, pasó en ese lugar, pero Sí, no este, no otro día, un viernes. sí. Bueno, es un buen ejemplo lo que vamos a hablar después en otro video sobre las mujeres, Sobre las porque mujeres. ellas Sí, también tienen sus responsabilidades sí, por y supuesto. sí, sí, Tan pero difícil la del hombre. No es sí, que lo de la mujer es fácil, no. no, no, no. No, 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 también es difícil. Bueno, te lo agradezco, te lo agradezco para hoy y bueno, me parece muy informativo, espero que la gente aprenda de eso, de todo el mundo puede aprender de eso, porque todo esto se aplica en todas las milongas del mundo, cada cosa positiva que se saca de eso, de la milonga Ujú. tradicional, hace más placentero la milonga para todos. Para todos, exactamente. La Sí, milonga es eso algo lo creo. y que es de todos y para todos, no es que es solamente para una élite. La milonga, eh, en la milonga asisten personas de, de todo estrato social, del que se te ocurra, desde un ministro de Economía, político, hasta el cafetero que trabaja en Constitución. Están todos aunados en una milonga. Y ahí nadie es menos que nadie y nadie es más que nadie. Lo que importa es el baile. Cosa que a lo mejor en otros circuitos eso no ocurre, Sí, porque a lo mejor el cafetero no podría acceder a ir a una cena de lujo o el que tiene cierto rango o o estatus no iría a Constitución a tomarse un café, por decir algo. Sin embargo, en la milonga
todos estamos ahí. Nadie es más que nadie ni menos que nadie. Y todos nos saludamos cordialmente, a lo mejor no me acuerdo el nombre, pero sí la cara. Y pasa siempre eso. Por eso digo, es maravillosa la milonga tradicional, porque yo te digo, aúna a todos, sin distinción. Así que bueno, espero que sirva y ojalá le llegue y que le sirva a alguien, que lo pueda aplicar y que realmente hagamos un baile más lindo y sobre todo no perder la esencia del tango de Sí, Buenos Aires. sí. Bueno, muchas gracias. Y Gracias a vos por darme esta oportunidad. sí, nos volvemos a ver seguramente porque Dale. me gusta mucho hablar con vos. Muchas gracias y a mí también. Me encantan tus entrevistas. Así que bueno, te mando un fuerte abrazo, un abrazo tanguero. Un beso. Chau. Chao.